Qué gozo poder reunirnos un domingo especial, bastante especial. Se ven muy bonitos de blanco. Gracias a Dios por un domingo más que llega. Quiero pedirte por favor que abras tu Biblia en Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a estar estudiando el tema de la resurrección, pero no desde la perspectiva de los evangelios, sino de la perspectiva del apóstol Pablo, cuando habla a la iglesia de Corinto en el capítulo 15. De hecho, si tú tienes la mayoría de las Biblias tienen como idea principal, si te das cuenta, en el capítulo 15 dice síntesis del evangelio, y precisamente el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 habla de lo que es el evangelio a través de la resurrección. Así que 1 Corintios 15, capítulo 15, versículos del 1 al 22. Vamos a estar meditando en estos versículos. Quiero, antes de orar, que tú y yo nos hagamos esta pregunta. ¿Por qué la resurrección de Cristo debe ser importante para los cristianos? ¿Por qué la resurrección de Cristo debe ser importante para nosotros los cristianos? Con esto en mente, quiero pedirte que inclines tu rostro y oremos. Señor, gracias en esta mañana por la bendición que nos permites de poder estar aquí, Señor, disfrutar de este día. Gracias porque tú eres bueno todo el tiempo, Señor, porque tu misericordia nos ha permitido estar hasta este día. Ayúdanos a comprender tu palabra, ayúdanos a entender lo que quieres hablarnos a través de este capítulo de Corintios, Señor. Usa mi vida, por favor. También habla a los corazones de tu iglesia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 22. Dice la palabra del Señor. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo
todos serán vivificados. Amén. Qué hermoso pasaje el que vamos a estudiar el día de hoy, mis hermanos, porque en esta mañana nosotros llegamos al día más importante de la Semana Santa. Muchos de nosotros, aún sin ser cristianos, hemos celebrado este evento con nuestras familias a lo largo de nuestras vidas. Es más, ahora mismo, en las escuelas, en los trabajos, dan estos días para poder descansar y celebrar la semana que considero yo, cualquier mexicano después de cierta edad es consciente de ella. Ahora, antes de comenzar de lleno en el pasaje, pensemos un poco, tú y yo, ¿por qué nuestra sociedad celebra este tiempo? ¿Qué es lo que nuestra sociedad cree respecto a esta celebración? Para algunos, la Semana Santa solo significan vacaciones. Espero que no sea tu caso, aunque hay vacaciones. Para unos simplemente es un cese de sus labores, en donde pueden ir a la playa, pueden visitar a la familia que está lejos, en donde pueden convivir con los amigos, pueden tomarse unas cuantas frías, por eso del calor nada más, en donde pueden divertirse un poco en el agua, pero hasta ahí nada más. Para muchas personas, mis hermanos, eso es lo que significa la celebración de Semana Santa. Para otros, la Semana Santa solo significan 1 o 2 semanas lejos de todo el estrés del trabajo, sobre todo los maestros. Hay varios maestros aquí que ahorita están ellos disfrutando, bueno, se les va a acabar pronto ya, pero estos días pasados han sido una bendición. Ya no están escuchando a todos los niños gritar, ¡ah! No, están descansando en sus hogares. Mis hermanos, pero ¿qué significa realmente la Semana Santa y específicamente la resurrección? ¿Qué sentido debemos darle tú y yo como creyentes a estos días que son, yo lo pienso así, mucho más importantes aún que la Navidad? Y pensaría esto, diría que estos días o este evento son de los eventos más importantes de nuestra fe, porque es la celebración de todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Y aún, mis hermanos, cuando no hay un mandato directo de la palabra del Señor a celebrar la Semana Santa, no hay un pasaje en la Escritura que diga que debemos de celebrar este día de manera específica, a lo largo de los siglos, la Iglesia cristiana ha decidido celebrar este tiempo porque nos recuerda la pasión, la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Salvador Jesucristo. Cristo venciendo a la muerte, ganando la victoria por nosotros. Cristo derrotando a Satanás en la cruz del Calvario, aunque parecía que Él era quien estaba siendo derrotado. Pero Cristo estaba venciendo en esa cruz a los poderes de las tinieblas. Mis hermanos, es el clímax de la Biblia entera, es el Evangelio. Como lo dice el apóstol Pablo y vamos a meditar ahorita, si nosotros no creemos y de hecho no entendemos esto, nuestra fe puede tambalear. Porque debemos entender la importancia que tiene el que el Señor resucitó al tercer día. Yo he titulado mi sermón en esta mañana de la siguiente forma, precisamente como un recordatorio, la importancia de la resurrección. He titulado esta mañana el sermón como la importancia de la resurrección. Y quiero que veas conmigo la idea principal, lo que le llamamos argumento comúnmente, que es prácticamente un resumen de lo que voy a estar hablando durante este tiempo. Quiero leerlo para ti y quiero que lo escuches. Jesús demostró ser el Hijo de Dios al resucitar de entre los muertos. Por lo tanto, nuestra esperanza es segura y eterna en Él. Jesús demostró ser el Hijo de Dios al resucitar de entre los muertos. Por lo tanto, como consecuencia de eso, tu esperanza y la mía están seguras y son eternas en Él. Y en esta mañana, mis hermanos, me gustaría compartir 3 puntos contigo
que vamos a ver en este pasaje, he decidido dividir este texto en tres ideas principales que considero abarcan muy bien el texto, que son las siguientes, del versículo 1 al versículo 8. Vamos a ver esta idea, la veracidad de la resurrección. Es decir, cómo la resurrección es verdadera, número 1. Número 2, del versículo 9 al 11, el cambio que trae la resurrección. Punto número 1, la veracidad de la resurrección. Idea número 2, el cambio que trae la resurrección. Y por último, vamos a estar viendo del versículo 12 al 22, que es el más largo, en la importancia de la resurrección. La importancia de la resurrección. Estos serán los versículos que estaremos viendo, mis hermanos. Así que ve conmigo a tu Biblia de nueva cuenta y vamos a ver del versículo 1 al versículo 8 el primer punto, el cual titulé la veracidad de la resurrección. ¿Sabes? En estos días hay demasiados videos. Si tú eres de las personas que ven los famosos Reels, videos cortos, te puedes dar cuenta que ahora en estos días hay mucha información precisamente sobre la resurrección. Personas que están a favor, personas que están en contra, cristianos, ateos, católicos. Muchas personas están hablando de este tema porque pues, obviamente es lo de hoy. Y entre esos pequeños videos hay muchas personas que obviamente cada que aparecen estas fechas cada año tratan de refutar el tema de la resurrección, diciendo cosas como los cristianos que creen en este tema son unos ignorantes. Estoy suavizando las palabras que usan para que no se vayan a sentir. Son unos ignorantes, son unos bobos, no saben por qué. ¿Cómo es posible que personas basen su fe en un hombre que supuestamente resucitó? Ese es el argumento de las personas. Y sabes, humanamente y lógicamente, tiene sentido lo que dicen. ¿Cómo es posible que alguien resucitó después de 3 días? Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo está tratando de contraargumentar en 1 Corintios capítulo 15. Así que, punto número 1, la veracidad de la resurrección. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 2 solamente. Dice el apóstol Pablo: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. En toda su carta de 1 Corintios y 2, el apóstol Pablo viene tratando asuntos que la iglesia estaba ocurriendo. Si has leído Corintios últimamente, te podrás dar cuenta. Comienza, o de hecho, habla de problemas entre miembros, divisiones, chismes, problemas matrimoniales, orden en el culto. Y en este penúltimo capítulo, el apóstol Pablo quiere dejar algo en claro a la iglesia después de dar varias enseñanzas. Lo que él les va a compartir, lo que ellos están a punto de leer, mis hermanos, dice, es el evangelio que antes les había predicado. Es decir, quiero que pienses conmigo de esta manera. 1 Corintios capítulo 15 podría verse como un resumen de 1 Corintios del capítulo 1 hasta el capítulo 14. Pablo trata de resumirlo y ahora está diciendo, este es el evangelio que yo les prediqué. Hay algo importante que necesitamos escuchar. Hay algo importante que es el evangelio que se les ha predicado, pero hay algo en específico, dice Pablo, que quiero tratar con ustedes. Este evangelio que ellos recibieron de parte del apóstol Pablo, en el cual ellos habían esforzado por mantenerse firmes. De hecho, Pablo afirma, por este evangelio ustedes han creído y ustedes son salvos. Tenía que quedar bastante claro, porque Pablo está a punto de terminar, falta el capítulo 16, pero Pablo está a punto de terminar la carta y no quiere dejar a la iglesia con dudas respecto a este tema de suma importancia. Porque la iglesia de Corinto, mis hermanos, no solo tenía que creer en algunas partes del evangelio y escoger pedacitos de donde les conviniera. No solo tenía que creer algunas cosas específicas. No, el apóstol Pablo está mostrando, y de hecho nosotros tenemos que ver que debemos de creer en el evangelio en su totalidad. Todo lo que ellos habían escuchado de parte del apóstol Pablo. Y mira cómo este hombre ahora comenzará a darles
prueba tras prueba a los hermanos de la resurrección de Cristo. Y específicamente les dará 2 pruebas a la iglesia de Corinto. Y dentro de nuestro primer punto vamos a encontrar estas 2 razones. Número 1, mira cómo el apóstol Pablo, de nuevo en tu Biblia, versículo 3 y 4, dice, hay una prueba de que Cristo resucitó. Y esa prueba es con base en las Escrituras. Esta es la primera prueba. Las Escrituras, dice, dan testimonio de la resurrección. Lee conmigo el versículo 3 y 4. Porque yo te entregué, el apóstol Pablo, en primer lugar, lo mismo que recibí. ¿Qué recibió el apóstol Pablo? Lo siguiente, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? Ok, demos un pasito atrás. El apóstol Pablo no solo está hablando de la resurrección, en donde las Escrituras confirman esto, también está hablando de la muerte. Es decir, ya estaba anunciado que Cristo moriría por las Escrituras, pero en el versículo 4 dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? Conforme a las Escrituras. Mis hermanos, cuando el apóstol Pablo está hablando en estos versículos, quiero que pienses en esto, que lo recuerdes. Él no está hablando del Nuevo Testamento. Él no está hablando del Nuevo Testamento en adelante, porque cuando el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto, el canon de las Escrituras no se había cerrado, no se había completado todavía. Y el apóstol Pablo no está pensando cuando habla de las Escrituras en su propia escritura, en sus cartas, no. Él está pensando de Génesis ¿hasta dónde? Hasta Malaquías. Él está pensando en esas escrituras. Y aun cuando de hecho Pedro en su carta está utilizando o diciendo que las palabras de Pablo son las escrituras, el apóstol no está pensando en sus palabras. Está pensando en el Antiguo Testamento. Y él está diciendo, está afirmando que desde Génesis hasta Malaquías, las escrituras ya habían anunciado la resurrección de Cristo. ¿En dónde podemos ver esto? Lo podemos ver en Isaías capítulo 53, lo vas a ver en la pantalla conmigo. Y de hecho aquí en este pasaje, de manera interesante, Isaías no solo está profetizando la resurrección, también está profetizando la muerte de Cristo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Este pasaje es claro al mostrarnos cómo Cristo moriría. Es anunciada la muerte de Cristo. Pero ve unos versículos más adelante conmigo, en el versículo 9 de Isaías 53, y mira lo que dice. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Este pasaje, ¿a qué se refiere específicamente? A su sepultura. Muy bien. Acabamos de ver la muerte, acabamos de ver la sepultura, y qué interesante que no solamente dice que se le asignó un sepulcro con los malvados, sino que murió entre los malhechores. Cristo muriendo en la cruz del Calvario entre 2 ladrones. Mis hermanos, Isaías escribe esto 700 años antes de Cristo. Notemos cómo las Escrituras venían anunciando ya lo que sucedería con Cristo. Pero no solo eso. Mira lo que dice Hechos capítulo 2, 29. Porque a pesar de que acabo de decir que vamos a utilizar el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento, mira lo que dice Pedro respecto a los patriarcas. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder, refiriéndose ¿a qué? A la resurrección del Mesías. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó y de ello
Todos nosotros somos testigos. Qué interesante, mira lo que está diciendo Pedro. Pedro está afirmando que David, quien era un profeta, creyó en el Mesías, pero sabía que este Mesías no permanecería en la tumba. Estamos hablando del Antiguo Testamento de David. De hecho, está diciendo que él creía en la resurrección del Mesías. Mis hermanos, el apóstol Pablo está dando testimonio de que la resurrección de Cristo estaba anunciada. Recuerda, estamos en el primer punto, la primera idea, la veracidad de la resurrección. Pero no solamente el apóstol Pablo utiliza las escrituras para dar testimonio. Mira ahora lo que hace en segundo lugar. Versículo 5. Además de eso, se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Y después se apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Mis hermanos, qué interesante lo que Pablo está diciendo. No sé si tú recuerdas, pero en los evangelios, en Marcos, por ejemplo, capítulo 6 específicamente, cuando Jesús manda a los discípulos a predicar el evangelio, Él los manda de dos en dos. ¿Recuerdas esa historia? Y la razón por la cual Jesús manda a los discípulos de dos en dos es porque, de hecho, desde el Antiguo Testamento estaba establecido que para que alguien diera testimonio de algo se necesitaban, valga la redundancia, dos testigos. Por eso es que Jesús envía de dos en dos. Ahora, les digo esto porque lo que estamos viendo aquí es que precisamente el apóstol Pablo está diciendo, ok, además de que las escrituras anuncian la resurrección de Cristo, también hay testigos oculares. Pero no solo es un testigo, no son dos. Son cientos, dice el apóstol Pablo, cientos de ellos, mis hermanos. Esto para nosotros debería ser impactante, el número de personas que Pablo menciona en estos versículos y que los menciona como testigos de la resurrección. Piensa en esto. Imagínate en un delito, algo, un crimen. Alguien comete un crimen, alguien asesina a una persona, pero no hay nada, no hay cámaras, no hay testigos. ¿Cuál difícil y más, qué difícil, perdón, y más en nuestro país, el que una persona sin testigos, sin evidencia, pueda ir a dar a la cárcel? Puede contratar abogados, puede buscar la forma en cómo salirse con la suya, a pesar de haber matado a una persona. Pero ahora imaginemos una escena de una persona matando a otra en un estadio de fútbol, en medio, en la cancha, frente a cientos de testigos. Tal vez en nuestro país aún así habría, ¿no? Pero imaginémoslo de manera justa y perfecta. No habría forma de cómo negar lo que sucedió. Esto es lo que el apóstol Pablo está haciendo, mis hermanos. El apóstol Pablo está anunciando no solamente que una o dos personas vieron al Cristo resucitado, cientos de ellos. Lo que nos debería de hacernos pensar, ¿acaso todos ellos se habrían puesto de acuerdo para mentir? ¿Acaso Cefas, quien es Pedro, junto con los 12, armaron un plan para decir, ok, miren, vamos a hacer esto? ¿Qué les parece si nosotros nos robamos el cuerpo de Cristo, lo sacamos de la tumba y entonces decimos que Jesús resucitó? Pero no solamente eso, ¿qué les parece si además de eso arriesgamos nuestras vidas y literalmente morimos por la mentira que acabamos de inventar? ¿Qué tan lógico suena eso? No mucho, ¿verdad? A la primera que hubieran querido matar a Pedro, a Juan o a cualquiera de los discípulos, hubieran dicho, no es cierto. No, estábamos mintiendo nada más. Estábamos inventando una nueva religión, pero como ya vimos que la cosa va en serio, mejor no. No, ellos continuaron. ¿Por qué? Porque ellos no podían ocultar lo que habían visto. Pero mis hermanos, la lista no solo termina con Cefas y los discípulos. También el apóstol Pablo menciona a Jacobo, el hermano de Juan. Perdón, a Jacobo, posiblemente el hermano de Jesús. A este Jacobo que tiempo después escribe
la carta de Santiago. Así que por lo menos, mis hermanos, tenemos a un buen grupo de personas que afirman haber visto la resurrección. Tenemos a los 12 apóstoles, tenemos a Jacobo, el hermano de Jesús, tenemos a más de 500 testigos, de los cuales, dice Pablo, algunos viven. Yo pensaría como entre líneas que es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo, si a mí no me creen, vayan y pregúntenles. Hay muchos que están vivos, algunos ya durmieron, pero hay muchos que están vivos. Y dice, y al último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Él da su testimonio al final, pero un testimonio que es verdadero. Mis hermanos, pero no solo acaba ahí. El apóstol Pablo está mencionando a estos testigos que, de manera interesante, si te das cuenta, él no menciona a todas las mujeres que vieron a Jesús. Y podríamos pensar que esto es por un contexto cultural. Si tú recuerdas, en el tiempo de Jesús, el testimonio de la mujer no valía. El testimonio de la mujer, aunque fueran 2 o 3 mujeres, no valía. He de ahí de resaltar la importancia. ¿Por qué Jesús se aparece a mujeres primero? Qué hermoso que el Señor les esté dando este valor a las mujeres. Pero el apóstol Pablo no está mencionando. Lucas, por ejemplo, menciona a más de 5 mujeres que vieron al Cristo resucitado. En Juan capítulo 21 nos dice que Jesús se le apareció en varias ocasiones a los discípulos. Mis hermanos, una y otra vez vemos testimonio ocular, testimonio que no puede ser una mentira. Es más, tenemos el testimonio de los 12, de los de más de 500, de Pablo, de las mujeres. Pero si tú recuerdas, en los evangelios tenemos el testimonio también de los soldados romanos que cayeron como muertos en la tumba. Que inmediatamente después de levantarse fueron con los sacerdotes y les contaron lo que había sucedido. ¿Qué hicieron los sacerdotes? Les pagaron para que no dijeran nada. O es más, para que dijeran algo, para que dijeran que se habían robado el cuerpo. Tal vez ellos no creyeron en la resurrección, pero ellos no podían negar que el cuerpo de Cristo ya no estaba ahí. Mis hermanos, la veracidad de la resurrección en las Escrituras la encontramos una y otra vez. En el Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo por testigos oculares que vieron lo que ocurrió. Vieron a un Cristo sin corona. Vieron a un Cristo que no tenía golpes en su cuerpo, excepto las marcas de los clavos en sus manos, pero un Cristo glorificado. Esto, mis hermanos, es lo que a la iglesia primitiva, a los más de 500 personas les dio el valor de dar su vida por el evangelio y de no temer, porque vieron que así como Jesús había resucitado, así también ellos resucitarían. Esa es la razón por la cual ellos no se detuvieron ante la opresión, ante la persecución, ante la muerte, porque ellos habían visto a aquel que había dicho que era el Hijo de Dios y que resucitaría vivo. Amén. Ellos no se quedaron con un Cristo muerto. Ellos vieron que Jesús demostró ser quien dijo ser. Y número 2, además de la veracidad de la resurrección, quiero que veas conmigo esta segunda idea, la cual es el cambio que trae la resurrección. El cambio que trae la resurrección. Ahora en estos versículos, Pablo afirmará que Jesús se le apareció. Pero quiero que prestemos atención a algo. Quiero que prestemos atención a cómo Pablo habla del antes, de su antes, pero ahora del después. Mira lo que dice el versículo 9. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. Aquí un paréntesis. El apóstol Pablo no se está tirando al suelo para que lo levante. El apóstol Pablo no está diciendo, pobrecito de mí, yo no valgo. No. Él está reconociendo quién es él delante de Dios. Por lo que dice a continuación, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Pues perseguí a la iglesia de Dios. Es decir, en este versículo, mis hermanos, el apóstol Pablo está diciendo, yo no merezco estar aquí. Yo no merezco haber sido llamado por Cristo. No merezco que el Cristo de gloria se me haya aparecido.
Porque yo perseguía a la iglesia, yo asesinaba cristianos. Ese era el trabajo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo iba a las sinagogas pidiendo cartas para arrestar y arrastrar a hombres y mujeres, sacarlos de su hogar y, si bien les iba, meterlos a la cárcel. Y él es consciente de eso. Y por eso dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. A diferencia de los 12 apóstoles, mis hermanos, que fueron enseñados, entrenados, discipulados por Cristo mismo alrededor de 3 años, que vieron sus milagros, estuvieron presentes en su muerte, en su resurrección y en su ascensión, el apóstol Pablo no estuvo presente. Y por eso es que él dice, yo soy el más pequeño, soy el más insignificante de los apóstoles. Pero además de eso, él dice que la razón es porque él es consciente de quién era antes de Cristo. Es más, si recuerdas, en Hechos capítulo 7 y capítulo 8, podemos ver la muerte de Esteban y dice la palabra a un joven Saulo dando su aprobación de lo que estaba sucediendo. ¿Te imaginas esa escena conmigo? ¿Puedes imaginarla un momento, un grupo más o menos como los que estamos aquí, si no es que más, en donde están lapidando, literalmente están matando a pedradas a un hombre en medio? ¿Te imaginas esa escena escalofriante en donde el cráneo, los huesos se están abriendo? ¿No crees que simplemente se las aventaban y amontonaban? No, era con odio. ¿Te imaginas esa escena? Posiblemente la cabeza de Esteban ya abriéndose el cerebro de verdad, viéndose. No estoy exagerando al decir esto. Y en un lado, un joven guardando los mantos de los sacerdotes, diciendo, se lo merece. Dando su aprobación, dice Hechos. Este es Pablo. Este es el hombre. Pero no solo eso. En Hechos capítulo 8, versículo 3, dice la palabra que Pablo causaba estragos en la iglesia, entraba de casa en casa, arrastraba a hombres y a mujeres por igual y los metía a la cárcel. Por esa razón, mis hermanos, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, dice el apóstol Pablo, anteriormente yo era un blasfemo, era un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Esto es lo que Pablo le dice a Timoteo, mis hermanos. Dios tuvo misericordia de mí. Si no hubiera sido por la gracia de Dios, yo estaría haciendo lo mismo. Y esta gracia, mis hermanos, el mismo apóstol Pablo dice, no me permitió ser perezoso, al contrario. Los frutos de Pablo son muy evidentes y siguen siendo de mucha bendición hasta el día de hoy. Es el misionero más grande que ha existido, el autor de 13 de los 27 libros del Antiguo Testamento, 14 si tú crees que él es autor de Hebreos, pero incluso aun cuando él fue llamado por el Señor, después de los otros apóstoles, él afirma, mis hermanos, que la gracia de Dios lo ha hecho ser fructífero, trabajar en pro del evangelio. Pero ahora, eso es importante, pero lo más importante es esto. Debemos de preguntarnos esto. ¿Qué fue lo que realmente cambió al apóstol Pablo? De ser un perseguidor de la iglesia a convertirse en uno de los mayores referentes del cristianismo a lo largo de la historia. ¿Qué sucedió con él? ¿Cuál fue el momento en su vida que cambió para siempre su forma de pensar? Llegó un tiempo en el que se sintió bastante culpable de arrestar y provocar la muerte de muchos cristianos. Yo no creo. Que tuvo un cargo de conciencia en determinado tiempo cuando iba camino a Damasco.
De acuerdo a las Escrituras, no. Entonces, ¿qué fue? Ver al Cristo resucitado. Ver que lo que aquellos hombres y mujeres decían y por lo cual morían era verdad. Fue hasta que Pablo vio la resurrección, hasta que Pablo vio al Cristo resucitado, mis hermanos. Eso fue lo que cambió su forma de pensar, de ser, como lo dice 1 Timoteo 1:13, un blasfemo y un perseguidor, un insolente, a convertirse en Pablo. Un hombre lleno de fe, que dedicó el resto de su vida a Dios y que murió por esta verdad que antes rechazaba. Pero no solamente él, mis hermanos. No sé si tú recuerdas, por ejemplo, uno de los testigos que aparece en la lista, Jacobo, el hermano de Jesús. Un hombre que, de acuerdo a los evangelios, creía que Jesús estaba loco. ¿Te acuerdas de eso? La propia familia de Jesús. Pero a partir de Hechos capítulo 1, mis hermanos, se nos muestra a Jacobo junto con los demás hermanos, con los apóstoles, orando juntos. Jacobo siendo un líder dentro de la iglesia en Jerusalén. ¿Qué fue lo que cambió en él? De creer que su hermano estaba loco, ahora igual dar su vida por Cristo. Al igual que Pablo, la resurrección. Y lo mismo sucede con los demás discípulos, mis hermanos. ¿Qué cambió en Tomás el incrédulo? ¿Qué fue? ¿Fueron los argumentos que le dieron los apóstoles? No. ¿Qué fue? Ver a Jesús. Ver a Jesús resucitado. Jesús mismo diciendo, tócame. Mis hermanos, ellos ya no podían ser los mismos. Sus vidas no podían ser las mismas, porque ahora vivían para Dios, vivían para cumplir su voluntad. Hay un antes y un después en la vida de toda persona que cree en la resurrección de Jesús. Hay un antes y un después para las personas que creen que simplemente el cristianismo o una Biblia es un libro que fue inventado por hombres, a creer que verdaderamente esto es la palabra de Dios. Hay un momento en la vida de las personas en donde el Señor trae un cambio. Y si tú y yo hemos creído en esta resurrección, mis hermanos, tu vida y la mía no puede ser la misma. Tu vida y la mía no puede ser la misma si verdaderamente hemos entendido que nosotros no adoramos a un Dios muerto. Cientos, miles de religiones, diría yo, creen en dioses muertos. Hay cientos de dioses o cientos de personas que afirman o afirmaron ser Dios y que están en la tumba. Pero tú y yo no creemos en un Dios muerto. Y el apóstol Pablo está argumentando en 1 Corintios 15 una y otra vez. Porque si creemos que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, nuestra fe es real. ¿Recuerdas el argumento que compartí al principio? El argumento que compartí al principio, Jesús demostró ser el Hijo de Dios al resucitar de entre los muertos. Por lo tanto, nuestra esperanza es segura y eterna en Él. Así que ve conmigo a estos dos, a este último punto. Número 1, la veracidad de la resurrección, versículo 1 al 8. Número 2, el cambio que trae la resurrección. Y número 3, la importancia de la resurrección. Y aquí es en donde vamos a detenernos los minutos que nos quedan. Este es el tercer punto, la importancia de la resurrección. Solamente está diciéndole, el apóstol Pablo no solo está diciéndole a la iglesia que hubo muchos testigos, no solamente le está diciendo que las escrituras testifican de la resurrección.
El apóstol Pablo no solamente está dando su propio testimonio de la resurrección, el antes y el después. Él está diciendo, mis hermanos, a partir del versículo 12, ¿por qué? ¿Por qué es importante que tú y yo creamos en esta verdad? Versículos 12 y 13. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Mis hermanos, en estos primeros versículos el apóstol Pablo está mostrando un problema dentro de la iglesia. Había algunas personas que no sé, el apóstol Pablo no es específico si decían ser cristianas o no, o eran personas fuera de la iglesia que afirmaban que no había resurrección de los muertos. Y te cuento algo bastante rápido, pero muy interesante. De hecho, este es un argumento muy válido y muy importante respecto al tema de la resurrección de los muertos, porque no sé si tú sabías que en el tiempo de Cristo y en el tiempo del apóstol Pablo, aquellas personas que se creían muy espirituales creían que la carne, el cuerpo, era malo en sí mismo. Y el hecho de creer que el Dios de los cristianos haya resucitado en carne y en cuerpo era algo pecaminoso, era algo que no era tan espiritual que digamos. Es por eso que a lo largo de los siglos ha habido distintas creencias, distintas falsas enseñanzas respecto al tema de Cristo. Una de ellas, por ejemplo, Cristo resucitó, sí, pero no resucitó con un cuerpo, resucitó con aparentemente un cuerpo. Eso era un ser espiritual que parecía de carne, pero no era carne. Otra falsa enseñanza que se dio a lo largo de los siglos, Cristo sí resucitó con un cuerpo, con una carne, pero al momento de su ascensión, Él dejó el cuerpo. Y quien se elevó fue su espíritu. ¿Por qué? Porque muchas sectas, muchas enseñanzas afirmaban que el cuerpo era pecaminoso en sí mismo, que era malo. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, ok, hay personas que creen que la resurrección no existe, pero entonces si eso no existe, ¿cómo es posible que nosotros creamos en un Cristo resucitado? Hay personas que consideraban esto, mis hermanos, como algo impuro, algo malo. Pero esto es algo que iba en contra del mensaje del Evangelio por completo. Esto iba en contra de lo que el mismo apóstol Pablo había dicho, no solamente a la iglesia de Corinto, no solamente lo que los evangelios afirmaban, sino también lo que el apóstol Pablo había dicho en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Ve conmigo, por favor. Primera de Tesalonicenses 4:14 y observa lo que dice el apóstol Pablo. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo, ¿qué dice la palabra? Resucitarán primero. Y esto es lo mismo que el apóstol Pablo dice más adelante en 1 Corintios 15:52. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos transformados, dice el apóstol Pablo. Hay un problema en 1 Corintios que el apóstol Pablo está tratando de resolver. Había un grupo de personas, no sabemos si eran cristianos o creían que eran cristianos o no eran cristianos, pero hay un grupo de personas que afirmaban que la resurrección no era posible. Y el apóstol Pablo está diciéndole, si ustedes creen que los muertos no resucitan, ¿cómo entonces Cristo resucitó? Pero no solamente eso, ¿cómo entonces Cristo resucitará a los que han muerto? O creen en todo o no creen en nada. No podemos andar a medias, mis hermanos. O creemos que Jesús resucitó o no. Y mira lo que continúa diciendo en el versículo 14. Si Cristo no ha resucitado, entonces vana es nuestra predicación, vana también la fe de ustedes.
Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pablo menciona varias cosas importantes aquí, y son 5, y de hecho quiero mencionártelas brevemente, pero son 5 cosas importantes. Número 1, dice el apóstol Pablo: si Cristo no resucitó, nuestra predicación no sirve de nada. Mis hermanos, si verdaderamente Cristo no resucitó, tú y yo estamos perdiendo el tiempo aquí. Esta hora y media en la cual tú te estás acalorando y estás sudando y estás de algún modo sacrificándote, no sirve de nada. Esos años que tienes como cristianos, 10, 5, 15, 20 años, toda tu vida, no sirven de nada. Si Cristo no resucitó verdaderamente, cualquier predicación que tú hayas escuchado, que yo haya predicado, no sirve de nada, porque estamos basando entonces nuestra predicación en una falsedad. Y eso es lo que dice Pablo en segundo lugar. No solamente dice nuestra predicación es vana, dice nuestra fe no sirve de nada. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa si esa palabra es mentira? ¿Qué pasa si esa palabra es falsa? ¿Te das cuenta, mi iglesia, la importancia de la resurrección? Si Cristo no resucitó, si Cristo no se levantó de los muertos, si Dios no lo levantó de los muertos, estamos perdiendo el tiempo. No tiene caso que vivamos todos los días buscando santificarnos. No tiene caso que cuando alguien nos ofende, mordernos la lengua y decir: Señor, ayúdame. No tiene caso. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si Cristo no resucitó, entonces todo es mentira. Cristo mintió, el Antiguo Testamento mintió, los apóstoles mintieron, nuestra fe está cimentada en una mentira. Y como consecuencia de eso, tercera idea, dice el apóstol Pablo, nosotros seríamos falsos testigos, porque estaríamos haciendo lo que el Antiguo, Nuevo, los apóstoles, Jesús hicieron: repetir una mentira. Si Cristo no resucitó, ¿qué caso tiene ser creyente? Nuestro testimonio, lo que hablemos, digamos, no tiene caso. Yo mismo sería un mentiroso por estar compartiendo algo que no sucedió. Y estaríamos como periquitos repitiendo mentira, mentira. Mira lo que dice el versículo 16 al 18, porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo resucita. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Mis hermanos, aquí tenemos un grave problema en cuarto lugar, porque el apóstol Pablo está diciendo: si Cristo no resucitó, tú y yo estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. ¿Y sabes lo que eso significa? Lo que eso significa es que entonces Dios sigue airado con nosotros. Lo que eso significa es que nosotros no podemos tener una relación con Dios. Lo que eso significa es que tú y yo vamos derechito al infierno, porque no ha habido nadie que ha pagado por nuestros pecados. ¿Te das cuenta ahora la importancia de la resurrección? ¿Por qué el apóstol Pablo dedica un capítulo completo a hablar de este tema? Es por eso que Pablo dice al principio: tu fe y mi fe dependen de esto. Porque si nosotros creemos en que Cristo no solo vivió una vida perfecta, no solo murió de una manera cruel, sino resucitó, entonces nosotros creeremos que también resucitaremos junto con Él. La resurrección fue una muestra del poder de Cristo y de su divinidad al decir que Él iba a lograrlo. La resurrección, mis hermanos, mostró que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Él lo dijo en varias ocasiones en los evangelios: matarán al Hijo del Hombre, pero al tercer día resucitará. Pero si esto no hubiera ocurrido, tú y yo seguiríamos muertos. Tú y yo seguiríamos, mis hermanos, condenados en esclavitud al pecado. Seguiríamos siendo enemigos de Dios y nos estaríamos engañando respecto a nuestra eternidad.
Pero no solamente nosotros, aún aquellos hombres de fe que murieron con la esperanza de la salvación, aquellos hombres que murieron como Abraham, Moisés, como David, ellos estarían en condenación eterna, porque su esperanza también habría sido cimentada en la mentira. Así que hemos visto 4 cosas. Número 1, si Cristo no resucitó, nuestra predicación no sirve de nada, la fe no sirve de nada, seríamos falsos testigos, estaríamos todavía perdidos en nuestros pecados. Pero número 5, dice el apóstol Pablo para finalizar, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Si nuestra fe estuviera cimentada en una mentira, ¿qué caso tendría anhelar algo que jamás llegará? ¿Qué caso, mis hermanos, tendría vivir una vida exhortando a los pecadores al arrepentimiento si al final de todo no hay nada? Imagínate eso. ¿Cuál sería tu esperanza? ¿Que solo tendrías paz en esta vida? ¿Que podremos amar a nuestros enemigos y aún así no tener una certeza de una vida eterna? ¿Te das cuenta conmigo por qué tú y yo debemos estar firmes en nuestra fe y específicamente en este tema de la resurrección? ¿Por qué celebramos? ¿Por qué compartimos nuestras imágenes en Facebook, Instagram, Twitter, la red social que utilices? ¿Creemos verdaderamente en que el Hijo de Dios no está en una tumba sino resucitó? Porque esas son las increíbles noticias que el apóstol Pablo dice al final de sus palabras. Ve lo que dice versículo 20, junto conmigo, por favor. Lo que el apóstol Pablo está diciendo. Versículo 20, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. ¿Te das cuenta? Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero ahora dice el apóstol Pablo, esta mentira que algunas personas venían creyendo acerca de que los muertos no resucitaban, dice el apóstol Pablo, esto no es verdad. Al contrario, hay testigos, la palabra lo afirma. Pero no solamente eso, hay un cambio que trae la resurrección. La verdad, dice el apóstol Pablo, la verdad es que Cristo está en los cielos. La verdad es que el apóstol Pablo está sentado a la diestra de Dios. Porque las escrituras lo corroboran, porque los testigos lo corroboran, porque sus vidas transformadas lo corroboran. Mis hermanos, esto fue lo que cambió la historia del mundo, la vida de las personas, y esto es algo que sigue cambiando, transformando a las personas. Cientos, miles de millones de personas creyendo en esta verdad. Cristo es primicia de los que murieron, pero al mismo tiempo primicia de la resurrección. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo está diciendo eso? Si ha habido muchas otras personas que resucitaron, ¿cierto? Tenemos casos aún en el Antiguo Testamento, personas que resucitaron, y tenemos casos en el Nuevo Testamento de personas que resucitaron también. La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín. Pero a diferencia de ellos, mis hermanos, Cristo es el único que resucitó con un cuerpo glorificado. La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, volvieron a morir en determinado tiempo, pero Cristo no. Por eso es que el apóstol Pablo dice, Él es primicia, porque Él es el primero de lo que sucederá con aquellos que serán resucitados, como lo dice 1 de Tesalonicenses 4. Esta resurrección no fue como la de Lázaro, no fue como la hija de Jairo. No, Cristo al regresar a la vida lo hizo con un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado, un cuerpo que no se desgasta, un cuerpo que nunca más morirá.
Y el apóstol Pablo afirma esto, mis hermanos, y hace una comparación entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Aquel hombre que murió muerto en sus pecados y el nuevo hombre resucitado en gloria. Y termina diciendo: así como por el pecado de Adán todos sus descendientes son culpables de pecado, porque Adán, siendo nuestro representante, falló en obedecer la ley de Dios. Ahora todos somos culpables de ese pecado. Pero de este modo, dice Pablo, Cristo, siendo nuestro representante, resucitó dándonos justificación. Qué hermoso es ver esto, mis hermanos. Nuestro primer representante nos condena, nuestro segundo representante nos salva. Nuestro primer representante peca y tú y yo somos culpables juntamente con él. Nuestro segundo representante vive en santidad y somos justificados juntamente con él. Nuestro primer representante muere al pecar y nosotros morimos en pecado, dice la palabra de Dios. Nuestro segundo representante resucita dándonos vida junto con él. ¿Te das cuenta? Nuestro segundo representante nos da vida, aun cuando estábamos muertos. Por gracia somos salvos. Esto, mis hermanos, es la importancia de la resurrección, que Cristo demostró ser el Hijo de Dios al resucitar de entre los muertos. Por lo tanto, nuestra fe, nuestra eternidad está segura en Él. No creemos en un Dios muerto, creemos en un Dios vivo. Y si alguien que está aquí presente nos acompaña por primera o segunda vez y no es creyente, tal vez perteneces a otra religión o tal vez no tienes una religión, quiero decirte algo con mucho amor, querido amigo, amiga. Necesitas conocer a este Cristo resucitado. Verdaderamente necesitas conocerlo. No solamente de oídas, como dice Job. De oídas había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Así necesitas conocerlo tú. Necesitas conocer a este Cristo que dio la vida por ti en la cruz del Calvario. Necesitas conocer a este Cristo que murió por tus pecados y por mis pecados. Porque si no, lamentablemente estás condenado a una vida eterna. Lo creas o no. Eso es lo que dice la Escritura. Y necesitas arrepentirte de tu pecado. Necesitas pedir perdón a Dios y que te ayude con tu incredulidad. Es verdad, humanamente suena ilógico que alguien resucite, sí, pero Dios es un Dios sobrenatural. Dios es un Dios que no actúa como tú y yo actuamos. Dios es un Dios que no piensa de la forma en como nosotros pensamos. Por lo tanto, quiero animarte. No trates de resistir a Dios. No trates de querer ser más sabio que Él, porque no puedes. Si Dios te ha mostrado una y otra vez su gracia, su amor, su cuidado al darte vida y al librarte de cualquier cosa, de alguna enfermedad, de algún accidente, no rehuses el llamado de Dios. En esta mañana has sido expuesto a su palabra. Quiero pedirte que si tú no conoces al Señor, entregues tu vida a Él, que le conozcas, que reconozcas que necesitas de Él porque eres un pecador. Iglesia, si tú conoces al Señor, quiero animarte a que tengas vivo el hecho, la importancia de por qué la resurrección es fundamental para nosotros como cristianos. Quiero que me acompañes para finalizar y no va a aparecer en pantallas. A Romanos, capítulo 4, versículo 25, por favor. Este pasaje, hablando de Cristo, dice lo siguiente: Cristo fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El hecho, mis hermanos, de que tú y yo estemos hoy aquí adorando a Dios es porque Cristo resucitó y nos justificó a través de su vida.